Bendiciones, buenas noches, pueblo de Dios, Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Sean muy bienvenidos en esta noche de miércoles, adorando en casa, culto en casa, la enseñanza en casa y bueno, allí en su casa adorando junto con su familia o donde quiera que se encuentre, se conecta en el mismo espíritu a escuchar la gloriosa palabra del Señor, ya sea en su trabajo, en su casa, donde sea que se encuentre. Así que sean muy bienvenidos en esta noche de miércoles y queremos dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, poder llegar a su casa y poder estar allí a través de su santa palabra y a través de estas herramientas que son una bendición para también saberla usar correctamente. Así que sean todos bienvenidos, compartan las semillas del Evangelio, las semillas de la paz, del amor, de la fe, la esperanza, porque solo en Jesucristo hay esperanza. Comparta a sus familiares, a sus hermanos, bueno, comparta a sus amistades, ya que cuando usted comparte el mensaje del Señor. Esta es una muy importante bendición que nos da el Señor para poder tener estos medios y compartir el mensaje. Siempre el Señor habla de una manera que Él sabe hacerlo y por lo tanto la palabra siempre va a llegar en un momento preciso en nuestras vidas y siempre nos habla en diferentes áreas. Así que usted tome su porción, lo que Dios le va a hablar en esta noche, lo que Dios me ha hablado a mí, ya tomé mi porción. Así que aplíquela a su vida diaria, ya que somos testimonio y como dice la Biblia, somos una carta abierta ante el mundo. Así que hermanos, familias, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús le doy gracias por esta oportunidad que me da, Señor, llegar a los hogares, llegar a las familias, Señor, por este medio de comunicación, de transmisión, Señor. Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le entrego este tiempo, Señor, donde su palabra va a ser predicada y sea usted hablándonos, Señor. Declaro en el nombre de Jesús cada corazón, Señor, dispuesto y sensible a su voz a través de su santa palabra y que esta palabra, Señor, pueda ministrar a cada vida como me ha ministrado a mí. En el nombre de Jesús le entrego este tiempo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, en esta noche, como usted sabe, hemos venido hablando de todo el libro de Génesis, ya terminamos y hemos entrado al libro de Éxodo, donde allí también, por supuesto, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos encontrar cómo el Señor ha querido tener esta relación con el ser humano, con las familias, con los matrimonios, con los hombres, mujeres, bueno, con todos Él ha querido tener y quiere tener y está teniendo esta relación. Cada quien pues abra su corazón a Él, entonces Él hace ver y hace revelar lo que Él quiere hacer con nosotros. Así que desde el principio el Señor nos está hablando y todo es a través del diálogo, de la oración, comunicarnos con Él. Usted sabe que la comunicación con el Señor es muy importante y al comunicarnos con Él, esa es una parte donde el Señor se comunica a nosotros y nosotros nos comunicamos a Él, y esa es la relación que el Señor quiere tener con nosotros, ha tenido desde el principio y seguirá teniendo, porque Él es un Dios amoroso, bondadoso, generoso, maravilloso. Por lo tanto, Él quiere tener esta relación con nosotros. Y en Éxodo, el miércoles pasado estuvimos estudiando el capítulo 1, donde el Señor nos habló en áreas diferentes, por supuesto, y que allí pudimos ver la relación también y la obediencia de estas mujeres, el hacer las cosas correctamente como Dios manda. Eso es llevar esos mandamientos que el Señor nos ha dado. Eso es parte, por supuesto, de la comunicación y de la obediencia que tenemos hacia nuestro Señor. Hoy vamos a ir al capítulo 2, donde también vamos a tener esta hermosa enseñanza y también, por supuesto, sabiendo de que Dios quiere tener esa relación con nosotros. A este tema le he titulado El clamor a Dios. Usted sabe que el clamor es la oración, el clamar fervorosamente al Señor es importante. Todos los días clamamos, todos los días oramos, todos los días intercedemos. Cada quien en su horario, cada quien en la hora que puede, cada quien hace lo que puede, pero es importante que el clamor siga siempre en todo momento, ya que el clamarle a Dios
por supuesto, cuando viene un clamor es porque hay una angustia, una aflicción, una preocupación o una crisis, situaciones en la vida. Entonces allí viene el clamor, el clamarle. La Biblia dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas ocultas que no conoces. El Señor nos enseña el clamar, el clamor por la libertad, el clamor por la sanidad, el clamor por nuevos comienzos en el mundo. El clamor a nuestro Señor. Y vamos a leer Éxodo capítulo 2 y vamos a leer del 1 al 3. Así que vamos a buscar allí y dice la gloriosa palabra del Señor. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Con esta porción empezamos. Y sí, vamos a recordarnos un poquito más del Éxodo capítulo 1, verso 22. Dice así: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Vamos un poquito atrás, porque este era un decreto del Faraón. Era un decreto que quería a los niños, a los varoncitos siempre, ¿verdad? Pensando de que el pueblo de Israel estaba multiplicándose de una manera rápida y poderosamente. Por lo tanto, era que se estaban multiplicando. Entonces el faraón entró como aquella angustia, aquel miedo de que el pueblo de Israel fuera aún más multiplicándose y puedan ellos, ¿verdad?, ser más que los egipcios. Entonces mandó a poner este decreto, y si se acuerda, el miércoles pasado estudiamos un poco acerca de estas parteras que no obedecieron la ley, el decreto del rey, sino que ellas obedecieron, por supuesto, la palabra del Señor, siguieron el mandato del Señor. Entonces, ahora nace este varón, este niño llamado Moisés, y tiene un gran mensaje, como el empezar en la vida de Moisés, como desde el principio el Señor ya tenía un plan con este niño, un plan divino. Por eso es que el Señor tiene un plan, un propósito en su vida. Desde el vientre hemos sido apartados para el Señor, separados para el Señor. Por lo tanto, el Señor ya había apartado a Moisés, había escogido a su madre, había escogido a su padre, había escogido a todo el tiempo donde él iba a nacer, y fue un tiempo donde, por supuesto, Faraón estaba con ese decreto todavía, y la madre de Moisés viene y esconde a ese niño, pues lo vio tan hermoso. Recuérdese que Moisés tenía otros hermanos mayores. Moisés no fue el primogénito, Moisés fue el tercero, porque ya estaba Miriam, o sea, María también, y ya estaba Aarón. Por lo tanto, Moisés no era el primogénito. No siempre los primogénitos van a ser los escogidos. Dios sabe quiénes son los escogidos, sea el primogénito, sea el tercero, el cuarto. Bueno, Dios conoce. Por eso la Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y aquí Moisés fue escogido con un propósito, con una misión, para poder libertar al pueblo de Israel. Él venía ya con un sello de parte de Dios, y ese sello lo identificaba y ya estaba marcado. Pues la madre se arriesgó a todo por el todo, por cuidar al libertador, por cuidar a ese niño hermoso que traía un sello divino de parte de Dios. Ella sabía que ese niño venía con un propósito de parte de Dios, y hace ella todo lo que hizo, y bueno, y lo pone al niño allí en esa arquilla, y lo pone en el río. Ya estaba la hija del faraón en ese río, y encuentra al niño allí y se compadece del niño. Y mire, la historia es tan hermosa
que viene a Miriam, la hija mayor de esta pareja, viene y iba siguiendo esa arquilla, iba siguiendo y encuentra y sabe, ¿verdad? Que ahí se llegaban las egipcias, ahí llegaba la hija del faraón y se encuentra allí a este niño hermoso. Y Miriam, la hermana de Moisés, estaba cuidando. Siempre hay hermanas mayores que siempre están cuidando a sus hermanitos pequeños y siempre están con ese pendiente de sus hermanitos pequeños. Yo doy gracias a Dios por mis hermanas también mayores que ahí están siempre pendientes de esta servidora. Y sabe que esta mujer llamada Miriam, esta mujer estaba pendiente en todo, sabía todo. Y bueno, y vio cuando aquella hija del faraón se compadeció de ese niño hermoso y bueno, ella se presenta, todo fue un plan divino de parte de Dios. Se presenta ahí Miriam y bueno, y allí se hace ese trato que buscar una mujer, una madre para que lo cuidara, lo amamantara y que la hija del faraón le iba a pagar para que cuidara ese niño hermoso. Mira el plan de Dios, ¿cómo es? Poderoso, solo el plan de Dios puede hacer esto sobrenaturalmente. Así es que Moisés fue criado con su madre con un propósito y por supuesto Miriam allí cuidando a su hermanito siempre y también Aarón. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo el plan divino se iba cada vez manifestándose y iba haciéndose más visible de los cuidados divinos del Señor. Pero a todo esto, esta madre tenía un propósito, también el padre, por supuesto. Pero aquí en la Biblia se menciona más a la madre. Y mire cómo es que esta madre pone a riesgo todo por cuidar a su niño, por cuidarlo. Porque ella sabía en su interior que ese niño tenía un llamado. La madre de Moisés, sin saberlo, fue parte de los planes de Dios para la liberación de su pueblo al salvar a su hijo Moisés. El que obedece la voluntad de Dios participa de los planes de Dios por el mundo. Aquí esta mujer obedeció el plan divino del Señor, obedeció el instinto y la inspiración, el instinto de madre y la inspiración, por supuesto, del Espíritu de Dios a tomar esta decisión de hacer esta arquilla y mandar a este niño. Ella se desafió, se arriesgó, todo por el bien de su hijo. Y ahí podemos ver que muchas de nosotros como madres así somos, queremos lo mejor para nuestros hijos, pero Jocabed nos enseña hoy en día a nosotros cómo se arriesgó, se despegó, se desprendió de lo que más amaba. Su hijo se desprendió. Por lo tanto, allí es donde el Señor empieza a actuar, donde el Señor empieza a elaborar su plan divino. Cuando nos desprendemos de nuestros hijos, a veces nosotros no los queremos soltar porque bueno, ahí los queremos proteger, pero ¿sabe qué? Llega el tiempo donde tenemos que soltarlos. Así es como un día nuestros padres nos soltaron a nosotros, así también nosotros a nuestros hijos. Espero usted, Señor, hablando a su vida personal, como madre, como padre de familia. Se debe de desprender y por supuesto, ¿verdad? Mire, este era un bebé, un niño. Y nosotros a veces tenemos nuestros hijos ya grandes, mayores de edad y todavía los queremos tener allí juntos. No, hermano, llega el tiempo donde usted tiene que desprenderse y dejarlos volar, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero lo importante es que le hayamos enseñado principios para que cuando se vayan allá al mundo afuera, se den cuenta que solamente la mano de Dios y los principios que ellos hayan tenido desde su niñez, eso va a hacer la diferencia allá en el mundo. Bueno, aquí podemos ver que la madre de Moisés se arriesgó a todo por el todo. Sabía que la hija del faraón estaba allí. Podía ella haber pensado también, bueno, yo voy a hacerlo y voy a confiar en el Señor, en la fe lo voy a hacer. Y ella estaba peligrando y arriesgándose que la hija del faraón entregara este niño al faraón. Y usted sabe el plan del decreto que había puesto el faraón, pero el Señor ya tenía todo planeado y esta madre sabía que el Señor iba a hacer algo. Es el instinto
en la inspiración cuando estamos bien con el Señor, con tanto el instinto de madre como también nuestra relación con el Señor, la comunicación que tenemos. Yo me imagino que esta mujer, Jocabed es su nombre, esta mujer oraba y le pedía la dirección a Dios antes de hacer algo. Para que esto sucediera, no dice allí, pero para que esto sucediera, ella haber pedido al Señor la dirección y el Señor le dio y la guió cómo hacer todo. Esa es tener una relación con el Señor, una comunicación. Por eso podemos ver desde el principio, el Señor quiere tener esa relación con nosotros y nosotros debemos también querer tener esa relación con Él. Así que todo nos ayuda para bien. En Romanos capítulo 12, verso 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que mire, aquí podemos ver, el bien vence sobre el mal cuando lo enfrenta con decisión. Esta mujer tomó una decisión, decidir por Dios y arriesgarse. El bien vence sobre el mal porque es movido por el amor. El instinto del amor de madre la hizo hacer esto. El bien vence sobre el mal porque lo afrenta no con violencia, sino con sabiduría. La sabiduría la hizo hacer esa arquía, la hizo poner allí en ese río. La sabiduría solo la da Dios. Por eso es que Santiago dice en su palabra gloriosa, dice y nos dice: el que quiera sabiduría, pídasela al Señor y el Señor la dará. Pídasela. Esta mujer era muy sabia y sabía lo que hacía. El bien vence sobre el mal porque Dios le da buenos aliados. Ahí estaban sus hijos, ahí estaba Miriam y Aarón, pero Miriam estaba pendiente de su hermanito. El bien vence sobre el mal porque sigue los propósitos de Dios. Siempre que sigamos los propósitos de Dios, vamos a ser más que vencedores. No, yo le digo en esta noche, no sea vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Con el bien. Gloria a Dios, hermano. Aquí nos enseña esta mujer, y este primer punto que quiero hablarles de esta mujer es que esta mujer era la madre de Moisés, fue parte de los planes de Dios, fue parte del propósito de Dios, fue parte del plan divino de nuestro Dios Todopoderoso. Ella solo se dejó usar, se dejó llevar, inspirada por la palabra, inspirada por el mandato de Dios, inspirada por la relación que ella tenía con el Señor. Gloria a Dios. Y recuerde siempre en este primer punto, el bien vence sobre el mal. Y quiero contarles esta pequeña historia, bueno, la historia bíblica que nos enseña, que hemos venido estudiando también desde Génesis. Si usted se recuerda, estudiamos como la vida de Isaac. Abraham quería tener un hijo y el Señor le dio ese hijo, la promesa Isaac. Bueno, esta historia, quiero contarles esta pequeña ilustración de la historia. Dice así, nos dice que por medio de los nacimientos milagrosos de niños destinados a transformar la historia mundial, Isaac, Moisés, que estamos hablando hoy de Moisés, Samuel, que vamos a ir más adelante a estudiar, y Jesús, cada niño tuvo una madre cuya fe y dedicación al Señor influyeron en su carrera. Los padres de familia somos responsables de nuestros hijos y nosotros como hijos de Dios debemos de influenciar, por supuesto, a nuestros hijos en guiarlos en el camino correcto. Aquí podemos ver Isaac fue influenciado también por su madre, Moisés influenciado por esta madre Jocabed, Samuel influenciado por Ana, Jesús influenciado por María. Por lo tanto, mujeres, madres que llevaron un proceso, cada etapa de su vida era una formación, cada etapa de su vida no fue fácil, pasaron por muchas cosas, por desiertos, por tristezas, por de todo un poco, pero vencieron.
a pesar del peligro, a pesar de la crisis, a pesar de la persecución, a pesar de la maldad en aquellos tiempos, estas mujeres salieron adelante con sus hijos y le influenciaron a sus hijos. Por supuesto que también sus padres fueron de influencia a sus hijos también. Y aquí podemos ver también, a través de la historia del cristianismo, se ve la misma verdad repitiéndose muchas veces. Mónica, la madre de Agustín, nunca dejaba de orar por su hijo, aun cuando éste se alejaba del camino de las enseñanzas hogareñas. Esta madre siempre estuvo orando por su hijo. Atrás de la vida de Juan y Carlos Wesley estaba la figura de una madre fiel y obediente y consagrada al Señor. Esta madre llamada Susana Wesley, a la que casi se le puede otorgar el título de la madre del metodismo. Esta madre influenció a todos sus hijos, pero resalta aquí a Juan y a Carlos Wesley, estos hombres de Dios, estos hombres que hicieron grandes hazañas, puedo decir, hombres temerosos de Dios, donde nació la iglesia metodista y hablaban del gran avivamiento, del fuego que había en ellos. Pero sabe que el fuego de servirle a Dios, el fuego de predicar el evangelio, pero sabe que todo esto fue de la influencia de esta madre, ya que esta madre fue una madre que sacó adelante a todos sus hijos. Estaba sola, no estaba con su esposo, por lo tanto ella salió adelante y les influenció a sus hijos el temor a Jehová. Roberto Moffat, el dedicado misionero, decía que había sido la influencia de su madre la que lo condujo a ser un pionero por Cristo en el sur de África, donde para él el sol amanecía cada mañana sobre miles de aldeas donde nunca había sido anunciado el mensaje de salvación. Este hombre, Roberto Moffat, fue un hombre misionero, un hombre que estuvo allí en el África, pero este hombre fue influenciado, fue instruido por esa madre que estaba allí siempre enseñándole el evangelio, enseñándole el temor del Señor. Por lo tanto, esa influencia lo llevó hasta el África y esa influencia hizo que él predicara el evangelio allí. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que al estudiar de su vida nos damos cuenta de todo lo que él hizo. Todo fue porque una madre le influenció el camino correcto del Señor. Yo siempre digo que la mejor herencia que usted le puede dar a sus hijos es guiarlo en el camino del Señor, enseñarle principios y por supuesto con su ejemplo va a ser la diferencia. Su propio testimonio de ejemplo es que nuestros hijos tienen la creabilidad de la palabra del Señor. Nosotros damos testimonio de la palabra del Señor. Como dije al principio, nosotros somos esa carta abierta ante el mundo. Así lo dice el apóstol Pablo. El mundo tiene una gran deuda con las madres humildes y desconocidas que ha inculcado en las vidas de sus hijos las verdades más grandes, el amor de Dios y el camino de la salvación. En cuanto a Israel, sin la influencia de su madre Jocabed, Moisés nunca hubiera llegado a ser el gran libertador de su pueblo. A Jocabed casi puede dársele el título de la madre de la libertad israelita. Ella fue la que influenció a Moisés. Ella fue la que tomó la decisión de salvar la vida de Moisés, porque él iba a ser libertador. Por supuesto que el Señor lo iba a salvar, ¿verdad? Pero el Señor también usa vasos aquí en la tierra. Y el Señor usó a esta mujer y por supuesto a su esposo también. Bueno, el segundo punto que quiero hablarles de este capítulo 2 es también que la preparación del libertador, o sea, la preparación de Moisés. El libertador es Moisés, el caudillo es Moisés. Bueno, esa preparación llevó un proceso. Mire desde muy niño todo lo que ya venía pasando Moisés. Luego vamos a ver
lo que estaba pasando. Israel estaba siendo oprimido y clamaban por su libertad. Y tenía que nacer un libertador. Tarde o temprano tenía que nacer. Y llegó Moisés justamente en un tiempo preciso. Y creció Moisés, y sabe que Moisés fue preparado, fue disciplinado, fue instruido y pasó por un proceso para llegar a ese momento donde el Señor ya lo iba a poner al frente de la multitud del pueblo de Dios para poderlo guiar. Todo llevó un proceso. Siempre, hermano, hermanas, familias que me escuchan y me ven, cada vez que usted se da cuenta y estudia la palabra del Señor, se da cuenta que estos hombres y mujeres que fueron llamados y escogidos de parte de Dios llevaron un proceso, y ese proceso hace la credibilidad de que ellos se mantuvieron firmes en creer en las promesas del Señor. Aquí podemos ver en la primera etapa la preparación que tuvo Moisés fue hebraica. El nacimiento y preservación de la vida de Moisés, la fe de los padres de Moisés, eso hizo que este niño fuera salvo. Por lo tanto, esa fue la primera etapa de la preparación, fue la primera. En Hebreos 11:23 dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por lo tanto, esa fue la primera etapa de preparación de Moisés. La segunda etapa, la preparación secular egipcia. En los versos 11 y 15 nos enseña que educado en el conocimiento egipcio, él fue educado en el conocimiento egipcio. Hoy podemos decir, ¿verdad? La preparación también en nuestros hijos en lo secular. Primeramente la preparación de nuestros hijos en el hogar, en la casa, como ahí fue Moisés. La preparación hebraica, o sea, con los hebreos. Allí, recuérdese que el niño fue criado allí también con su madre. Ella lo amamantaba, ella lo cuidaba y le pagaban a su madre. Por lo tanto, él fue preparado allí. Luego fue preparado en lo secular, en Egipto. Fue preparado en la educación y con el conocimiento egipcio. Preparado para el liderato egipcio. Él fue preparado. Fíjense que los egipcios tenían su preparación, su educación, su religiosidad. Y bueno, él fue preparado. Él sabía todo acerca de los egipcios. También conocedor de la vida y opresión de su pueblo. Allí también en esa preparación secular se dio cuenta de muchas cosas. También ahí se dio cuenta de que en su preparación de liderato egipcio, también según Josefo fue un héroe militar. También a Moisés fue un héroe militar. Imagínense qué preparación la que tenía Moisés. Estaba pasando en ese proceso para llegar a ser el libertador. También la tercera etapa fue la preparación en el desierto como fugitivo. Si usted se acuerda, la muerte del egipcio y fuga de Moisés. ¿Se acuerda que él mató al egipcio porque vio cómo oprimían a su pueblo hebreo? Él sintió ese enojo y vino y lo mató. Él también fue un asesino. Pero aparte que lo mató a este egipcio, huyó, se fue. Pero solo Dios sabe sus planes. También conocedor de la vida y opresión de su pueblo. Era conocedor, él sabía lo que pasaba a su pueblo. Él sabía, pero todo él estaba siendo preparado. Y estas 3 etapas lleva a una formación de este libertador. Él sabía que su confianza personal no era la solución. Y en Hebreos 7, 24, 25 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Moisés estaba pasando en esta tercera etapa, él estaba pasando por ya algo personal de su vida, que el Señor quería tratar esas áreas de él, esas áreas de enojo, esas áreas de muchas cosas que él traía
Fíjese, la primera etapa, la segunda etapa y la tercera. En esta etapa era la última etapa donde ya él se iba a dar cuenta y cómo el Señor iba a sanar también todo lo que él cargaba dentro de él en esa formación. Y ese era el proceso para llegar a poder libertar al pueblo de Israel. Mire, hermanos, y en este proceso pasamos todos, como cristianos, como creyentes de nuestro Señor, pasamos en diferentes procesos, pero todo este proceso nos va a ayudar para bien. Todo ese proceso tiene un propósito de parte de Dios y un plan divino. Y si usted se da cuenta, hay gente alrededor que son parte de este propósito de Dios, que para que se cumpla lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Hay personas a nuestro alrededor que Dios usa en una manera u otra, pero todo es por el propósito de Dios, por su plan redentor. Así que allí podemos ver cómo venía trabajando el Señor en la vida de Moisés. Y vamos a leer este verso, Éxodo 2, estos versos 23 al 25. Y por eso le titulé el clamor a Dios. Este tema. Vamos a leer. Dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En nuestros problemas y angustias hemos de clamar a Dios, quien atiende a su pueblo y los saca de su condición. Aquí podemos ver todo el proceso de Moisés. Llega a este momento de este clamor. Acuérdese que todavía allí Moisés estaba pequeño, pero el Señor ya estaba trabajando en la vida de Moisés en estas tres etapas. Pero aquí podemos ver ese clamor a Dios del pueblo de Dios. Y el tercer punto es: el clamor que Dios escucha es el que se dirige a Él sinceramente. Los hijos de Israel gemían primero, se lamentaban para sí mismos, y entre ellos estaban pasando una situación difícil. Acuérdese que los egipcios los oprimían, los maltrataban, estaban esclavos, estaban pasando una crisis, estaban pasando hambre, estaban pasando un desierto. Pero llegó el momento del clamor, el clamor al Señor, la desesperación. La tendencia humana es llevar a otros hombres sus penas antes que a Dios. Ese era el problema de Israel, que primeramente llevaban sus penas ante los hombres y luego a Dios. Pero aquí en esta parte el Señor nos enseña que clamaron, sabían que el único que podía ayudarles era nuestro Dios Todopoderoso. Y así se iban dando cuenta de cómo sus propios errores en sí mismos, se daban cuenta que solo Dios era el único, que solo Dios era su salvación. El sufrimiento al pueblo era de que se acercaran más a Dios. Cada cosa que nos pasa, hermanos, familias, es porque el Señor nos está hablando que nos acerquemos más a Él. Estamos pasando sufrimiento, estamos pasando crisis, estamos pasando nuestras finanzas están mal, económicamente estamos mal, estamos pasando enfermedades, estamos pasando problemas en nuestros hogares, estamos pasando problemas con nuestros hijos, estamos pasando escasez, angustia, aflicción, cantidad de cosas que podemos estar pasando en nuestros hogares. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando por medio de estos sufrimientos? Que le busquemos más a Él, que nos acerquemos más a Él. Muchas veces, pueblo de Dios, nosotros sabemos la clave, pero no queremos obedecer. Y hoy en esta noche el Señor está hablándole directamente. Lo único que el Señor quiere es que nos acerquemos más a Él y que dependamos de Él, porque Él es el único que puede solucionar nuestras vidas. Ese clamor ferviente que hizo el pueblo de Dios fue un clamor de desesperación, un clamor de que en verdad sabían y llegaron a un punto, tocaron fondo, llegaron a un punto que en verdad sabían que solo Dios
podía salvarlos y sacarlos de la esclavitud. Entonces, aquí podemos ver cuál es la situación que usted está pasando hoy, hermano, familias, matrimonios, jóvenes. ¿Cuál es la situación que está pasando? Esa situación que esté pasando, eso solamente es el lenguaje de Dios que nos está diciendo que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a Él, que le busquemos de verdad con un corazón contrito y humillado. Esa es la palabra de Dios, no lo desprecia al Señor. El Señor, eso está llamando nuestra atención a que lo miremos a Él, que no vayamos a otras cosas primero y poner más creencia en estas cosas y no en el Señor. No, mis hermanos, nuestra credibilidad debe de estar en nuestro Dios Todopoderoso. Él es el dueño de todo. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que nos creó y nos formó. Él es el que tiene la respuesta. Él es la respuesta de toda situación que usted esté pasando. Así que seamos sabios. Una persona sabia va a tomar y va a llevar la palabra como debe de ser. Poner atención a lo que el Señor está diciendo por esta situación, por aquella o por la otra. Ponga atención, pongamos atención, hermanos, familias. El cuarto punto, ya para terminar, es el clamor que Dios escucha, es el de su pueblo que sufre. Hermanos, en este mundo, acuérdense que nuestro Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero también nos enseña que no nos aflijamos, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él lo venció, nosotros también. Entonces, cual sea lo que venga, acuérdese que, como siempre digo, la venida de nuestro Señor se acerca y cada día es un día menos, cada año es un año menos, cada mes, por supuesto, semana, cada vez se está acercando la venida del Señor. Y en la venida del Señor, mientras Él viene, vamos a pasar todas estas aflicciones, estas situaciones. Pero el Señor lo que nos dice es que nos mantengamos firmes, creyendo en sus promesas, manteniéndonos firmes también, haciendo los cambios que tenemos que dar. Porque podemos estar firmes, familias, en la palabra, pero no queremos cambiar. Fíjese cómo también somos nosotros, porque hay que ser consciente cómo el ser humano tiene tantas mañas, que venimos con todas estas mañas al camino de Dios y obedecemos, decimos vamos a mantenernos en las promesas, sí, las promesas, pero no queremos cambiar esas áreas que Dios desde hace mucho tiempo viene hablando a nuestras vidas. Hermanos, es tiempo de cambiar. El clamor va a ser oído cuando en verdad nosotros tomemos esa decisión de cambiar y cambiar por Él, por nuestro Dios, porque Él nos viene hablando. Entonces, el clamor que Dios escucha es el de su pueblo que sufre. Hoy usted está sufriendo, hoy estamos sufriendo dolor emocionalmente, sentimentalmente, físicamente, cual sea la situación. Dice que Él escucha el clamor de su pueblo que sufre. Él escucha su clamor, pero en su clamor también vienen palabras de parte de Dios. ¿Qué quiere el Señor que cambiemos? ¿Cómo Él quiere que seamos? Fíjese que nosotros en nuestra conciencia sabemos lo que tenemos que hacer y entendemos lo que Dios nos está diciendo. Sí lo entendemos. Seamos obedientes, nada más, obedezcamos. El clamor que Dios escucha encuentra respuesta. Por supuesto que encuentra esa respuesta. Dios se compadece de su pueblo a pesar de que sea infiel. Él es un Dios de amor, Él es un Dios fiel. Pero sabe que de nuestra propia infidelidad, nosotros mismos causamos dolor al corazón de Dios por no querer cambiar. Así que Dios es fiel a su pacto. Recuérdese que allí el Señor recuerda el pacto que hizo al pueblo de Dios, el pacto que le hizo a Abraham, Isaac y a Jacob. Ese pacto estaba allí vigente, ese pacto está vigente en nuestras vidas siempre. Entonces el Señor escucha ese clamor de su pueblo. Dios no ignora la condición de su pueblo, pero tiene su propio tiempo para responder. Él va a responder en su tiempo perfecto.
no querramos que el Señor nos responda ya al instante. Si Él quiere, lo va a hacer. Si Él no quiere, no. Y eso lo sabemos muy bien nosotros. Pero cuando estamos pasando la situación, queremos que ya sea la respuesta. Y por supuesto, la respuesta que sea todo a nuestro favor. Pero a veces en la respuesta va a haber un no también. Y es porque el Señor va a querer lo mejor para nosotros. Solamente Él sabe cómo lleva todo. Gloria a Dios. Espero que este mensaje esté ministrando su vida, familia. Recuérdese también que Moisés primero necesitaba la disciplina del desierto e Israel tenía que acrecentar sus anhelos de libertad. Moisés primero necesitaba la disciplina del desierto. El pueblo de Dios, Israel, tenía que acrecentar sus anhelos de libertad. O sea, tanto Moisés estaba siendo disciplinado, tanto el pueblo también estaba siendo disciplinado, porque el Señor estaba levantando a Moisés, pero también el pueblo tenía que aceptar al libertador. O sea, el Señor estaba trabajando tanto en la vida personal de Moisés, tanto en la vida personal del pueblo de Dios, o sea, Israel. Dios todo lo hace perfecto, todo lo hace en su tiempo y Él da la respuesta en su tiempo perfecto. Él no se adelanta ni se atrasa. Él manda en el momento preciso que Él quiere hacerlo. Él nunca llega tarde, hermana, hermano, familias. Él llega siempre justo y a tiempo, donde Él quiere presentarse. Gloria a Dios, a su santa palabra. El continuo cautiverio en Egipto unió al pueblo oprimido en un deseo de liberación y en la fe que solo Dios era poderoso para hacerlo. Él oye los clamores de su pueblo, pero espera hasta la plenitud del tiempo para producir la victoria. Y los reconoció. Quiere decir que Dios se preocupa por ellos. Dios se preocupa por nosotros. Recuérdese que en la plenitud del tiempo de Dios, Él responderá a esa victoria que tiene reservada para nosotros. Para concluir, llevemos al Señor nuestras cargas directamente, pues Él es la solución de todo. Dios escuchó el clamor del pueblo y recordó sus promesas y propósitos para Abraham. El Dios soberano preparó milagrosamente al libertador caudillo necesario para la liberación de su gente. Familias, hermanos, sé que Dios ha venido hablando mientras estaba predicando, mientras estaba hablando la palabra del Señor. Sé que el Señor traía su pensamiento, traía su conciencia, traía todo a recordar lo que el Señor quiere que usted haga. Nuestra conciencia nos habla. Recuerdo hace mucho mi pastor, que paz descanse, él nos dio una prédica y esa prédica era que la conciencia es la presencia de Dios. La conciencia es la presencia de Dios. La conciencia misma está hablando allí en su ser. Así que los cambios que tienen que hacer, hágalos. Y ese clamor glorioso que usted está haciendo, digo glorioso porque cuando clamamos de verdad, sinceramente, el Señor tiene sus oídos inclinados a escuchar esas plegarias. Y quiero comentar estas oraciones contestadas que compartí el viernes y quiero leerles este testimonio que dice así: las nubes descendieron sobre el canal inglés durante la invasión de Normandía a finales de la Segunda Guerra Mundial. Fue el momento decisivo para los generales del ejército aliado. Tenían que tomar la decisión de proceder con la invasión o postergarla. Decidieron dar orden de avanzar y el resultado fue una maniobra completamente exitosa. Algunos dirían que fue un accidente de la historia, pero la verdad es que había millones de personas que estaban orando por la protección de los soldados. Algunas eran madres y padres, otras eran esposas y novias, y otros
eran hijos y hermanos. Dios contesta la oración en el momento cuando necesitamos su ayuda. Dios contesta su clamor cuando necesitamos esa ayuda. Espero, familias, que usted haya tomado este mensaje a su vida y pueda meditar que el Señor tiene la respuesta de todo. El Señor sabe lo que usted necesita. Él conoce. Solamente tiene que clamarle a Él y Él responderá en su tiempo perfecto, en la plenitud de su tiempo. Él tiene todo el tiempo para responder. Así que no se precipite, ni se acelere, ni se esté angustiando, adelantándose o preocupándose. Espere que en la plenitud del tiempo de nuestro Dios Todopoderoso, Él contestará y dará esa respuesta que Él quiere dar. Gloria a Dios, a su santa y bendita palabra, que ya es bendita. Pero yo siempre digo que es bendita porque viene a bendecir mi vida. Y ya es bendita porque ha salido de la boca del bendito. Así que Dios es bueno y maravilloso, familias. Y desde ya declaro que Dios está ya tocando su vida, su corazón, y recibe esta palabra. Y es allí donde nos damos cuenta el llamado de Dios a nuestras vidas, el llamado de atención que nos está haciendo también en las etapas de aprendizaje, en las etapas de disciplina en el desierto, cómo el Señor quiere llevarnos a ser libertadores de familias, libertadores de hombres y mujeres, jóvenes, niños, ser reparadores de muros, como dijo a Nehemías también, ir y levantar brazos, ir y levantar familias. Usted y yo somos la diferencia. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios, y el propósito es expandir su evangelio a todas las familias del mundo. Así es que, hermanos, quiero hacer esta oración. Oremos. Padre Celestial, le doy gracias, Señor, por este tiempo que me ha dado dar su gloriosa y poderosa palabra. Señor, gracias por las familias que se han conectado, gracias por los comentarios, gracias, Señor, por las familias fieles que allí están siempre conectadas y comentan, y aquellos que no pueden comentar, gracias también por sus vidas que ahí están pendientes, Señor, a escuchar este mensaje este día, esta noche de miércoles. Señor, gracias, bendíceles todas las familias que entran a esta página de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo. Bendíceles grandemente y sea usted supliendo toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria, conforme a la necesidad de su pueblo. Usted sea respondiendo en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora quiero orar por estas peticiones, Señor. Oramos por nuestra hermana Claudia Medina, Señor, que usted sea obrando en esa necesidad, que sea arrancando todo dolor de su cuerpo, Señor, y que allí su mano gloriosa esté allí, Señor, en su cuerpo, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados, Señor. Oramos también, Padre, por la familia, Señor, a Salguero, que usted bendiga, Señor, a nuestro hermano Carlito, a nuestra hermana Betty, que usted sea, Señor, quitando toda dolencia del cuerpo a nuestra hermana Betty, como nuestro hermano a Carlito Salguero también, Padre, en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, oramos por nuestra hermana Merly, Señor, que sé que usted está obrando en su cuerpo, y yo le doy gracias porque usted está obrando de una manera poderosa, Señor. La fe es conquistar lo que ya prometió, Señor. Por lo tanto, yo declaro, Señor, que esa obra gloriosa que está haciendo en ella la está perfeccionando. Bendice a su hija, Señor. Bendígala grandemente, Señor. Y Padre amado, le damos gracias desde ya porque está obrando en su cuerpo. En el nombre de Jesús, bendice también a nuestra hermana Nelly, Señor. Gracias porque usted está obrando también en ella. Padre, por nuestra hermana Elsa López, bendícela, Señor. Bendice a nuestra hermana Elcita. Cuídala, protéjala, Señor, y declaro fuerzas renovadas y toda dolencia en su cuerpo, Señor. Ahí está tu mano gloriosa obrando desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, por todos los niños que están pasando quebranto de salud también, y declaro, Señor, ahí está su mano gloriosa arrancando toda fiebre, todo malestar de sus cuerpecitos y trayendo, Señor, esa sanidad, Señor. En el nombre de Jesús,
Padre amado, y toda petición, Señor, que ha venido a esta servidora desde ya, le entrego cada petición en su nombre, Cristo Jesús. Bendice a nuestra hermana Lesbia, nuestra hermana Pasita, nuestra hermana Mélida también. Bendice, Señor, a estas siervas tuyas también, Padre, en el nombre de Jesús. Y a todas las familias de Ministerio Cristiano Unido Puerta al Cielo, bendíceles grandemente. Las peticiones que nos escriben en las redes sociales también, Padre Santo, suple toda necesidad. En el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, gracias. Honramos su santo y glorioso nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y declaramos, Señor, que toda petición ha llegado a tu corazón y esperamos en la plenitud de tu tiempo su respuesta. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, familias. Declaro en el nombre de Jesús que cada aún petición que quizás usted no nos dijo, pero está pasando alguna necesidad o dolencia, yo declaro que ahí está la mano del Señor. Ahí está, y usted también toma su porción. Ahí está el Señor con usted y ahí está obrando, ahí está obrando. Yo lo creo, he activado mi fe. Ahora usted active su fe también y juntos vamos a ver la respuesta de nuestro Dios Todopoderoso. Manténgase creyendo en la palabra, creyendo en las promesas y por supuesto haciendo los cambios necesarios que tiene que hacer para gloria y honra de Dios Padre. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y recuerde que ahí estamos siempre. Escríbanos si tiene alguna petición de oración, escríbanos allí siempre. Estamos para servirles. Recuerde también que nosotros oramos, estamos siempre orando todos los días a las 5 de la mañana, así que aquí estamos unidos, orando los unos por los otros, intercediendo, y también tenemos nuestro culto de oración a las 6 de la mañana los domingos. Vamos a la casa de Dios a orar unidos e interceder los unos por los otros. También el viernes tenemos nuestro culto en nuestra iglesia. Las puertas de la iglesia están abiertas. Vamos a la casa de Dios. Vamos a escuchar la gloriosa palabra del Señor, ya que tenemos la oportunidad de ir al templo y de ir a estar en armonía con los hermanos. Así que gloria a Dios, hermanos, familias. Seguimos expandiendo el evangelio a toda familia que esté dispuesta, por supuesto, a recibir el mensaje. Y aún que no esté dispuesta, el mensaje siempre va a llegar en un momento preciso. Así que compartamos todos juntos el evangelio. La Biblia dice que el evangelio es el poder de nuestro Dios, el evangelio de Jesucristo. Así que compartamos las semillas de paz, de bendición. También vaya su palabra mi sustento, que también compartimos esa semilla de paz, de fe y de esperanza. En el nombre de Jesús declaro estas 7 bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones. 7 veces número perfecto. Somos millonarios de bendiciones de lo alto, de nuestro Dios Todopoderoso. Así que pase feliz noche y siga compartiendo en el nombre de Jesús. Les amamos. Aquí hay una familia pastoral que le ama. Les amamos en el nombre de Jesús. Bendiciones.